Hola a todos. Hoy os voy a volver a hablar de cuál es la situación porque se está haciendo cada vez más emergente de crisis económica, esa que no hablan a nivel de los medios oficiales de comunicación o pasan muy por encima y que se está haciendo cada vez más evidente y más presente en nuestra vida cotidiana. La combinación de dos procesos, primero desabastecimiento y segundo crisis energética. Esa combinación de las dos crisis está generando que aquí, por ejemplo, en España, haya un aumento, según los informes oficiales, de más de un 15% de personas, por ejemplo, en la empresa, en el sector automovilístico, que van a ingresar nuevamente en los ERTEs. Nosotros llevamos un decalaje, España lleva un decalaje de un par de meses respecto a países como Alemania en cuanto a la entrada en crisis y de más de un año respecto a países como Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos empezaron la recuperación mucho antes. Cuando después de la pandemia, después del COVID, empezó un repunte en cuanto a la necesidad productiva, porque la demanda se implementó a órdenes de magnitud. Luego vino el problema de que la capacidad productiva no se pudo implementar lo suficiente porque China fundamentalmente y en general por el proceso de los contenedores no permitió el abastecimiento normal al tejido industrial. Consecuencia de todo esto, la gran brecha. La gran brecha es la situación de diferencia entre la oferta y la demanda. Y la capacidad de crecimiento que debía haber tenido el tejido industrial, por ejemplo, aquí en España, es aproximadamente de 900 trabajadores para un país de 47 millones de habitantes. 900 trabajadores. Es decir, cuando tendríamos que estar en fase de crecimiento absoluto, hemos estado en una situación de estancamiento para caer en el plazo de un mes, mes y medio aproximadamente, por ese decalaje de crecimiento respecto a Alemania, donde ya supone el desabastecimiento una afectación del 70% del tejido empresarial. La situación de Estados Unidos la refleja la portada de Economist, la economía de la miseria, que se va a extender como una mancha de aceite al resto del mundo. En conclusión, si hacemos un análisis, por ejemplo, de nuestro Producto Interior Bruto, de las expectativas reales y de las mejores en situación, vemos que prácticamente todo está en rojo, que no se ha ajustado en nada, como dije también en otro vídeo, a ese crecimiento teórico ideal que daban pie a la realización de los presupuestos generales del Estado. Por eso sí dije cuando analicé los presupuestos generales del Estado del año pasado que se habían construido sobre un precepto falso de crecimiento. Ahora el PIB y su análisis nos da la razón. ¿Y eso qué consecuencia tiene? Aumento de la burbuja de deuda, proceso de desabastecimiento, necesidad de mayor presión fiscal sobre la población, aumento de la inflación y vuelta y vuelta y vuelta y una y otra vez a caer en el mismo problema. Y eso es lo que puede analizar cualquier persona sin ser economista y sin saber nada de lo que estamos hablando, porque si la oferta no aumenta en proporción a la demanda, esa brecha va a generar, primero, desempleo, segundo, rotura de stock y aumento de precios. Esos precios van a ir aumentando en función de que la demanda aumente mucho más y la oferta no se mueva, no seamos capaces de dar respuesta a la necesidad de la gente. Eso sumado al problema de los contenedores, sumado al problema de desabastecimiento general que ya está sufriendo la propia China a nivel energético y el problema energético a nivel del resto de Europa y Estados Unidos y América en general, ese problema va a generar un círculo vicioso donde desempleo, rotura de stock, aumento de destrucción del tejido empresarial e inflación, aumento de precios, va a ser progresivo. ¿Hasta dónde va a llegar? Pues depende de la política del Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional y Reserva Federal Americana. La Reserva Federal Americana no lleva un año, decidieron que no se podía subir más los niveles de inflación, no se podían permitir más que los precios siguieran subiendo y sobre todo en procesos que son básicos, que son necesarios para la población. El Banco Central Europeo todavía no ha decidido reaccionar en ese sentido y va a permitir que los precios sigan subiendo. Son los impuestos de los pobres, los impuestos que paga la población de base, mientras que los impuestos reales seguirán subiendo también y lo estamos pagando de todas formas. Eso sumado a que la crisis energética aquí en Europa depende también del comportamiento de Rusia y de Argelia, que lo que están haciendo es producir menos para hacer un efecto tenaza, para que el abismo en el que va a caer el resto de Europa sea aún mayor y su ventaja competitiva también lo sea de forma proporcional, supone un gravísimo problema. Portada de Economist, la economía de la miseria.
Vamos a repartir miseria, que es lo que le gusta a los señores del Fondo de Davos con su Agenda 2030. Me parece que en parte lo están consiguiendo. Si os gusta este tipo de vídeos, por favor suscribiros al canal, dejar vuestros comentarios en la zona de opiniones. Os mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo.